Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Disculpen la molestia, o sea, la tardanza, ¿verdad? Porque en realidad andan fallando un poquito el internet, pero gracias a Dios que nos da la oportunidad, queridos hermanos, de traerles una palabra de vida para nuestra vida. Damos gracias a nuestro bendito Dios porque Él es bueno y para siempre, queridos hermanos, es su preciosa misericordia que descansa en nuestras vidas. Y nosotros tenemos que aprender a ser agradecidos con Él por la vida que nos da. Dale gracias a Dios porque en su bendita y preciosa misericordia siempre, queridos hermanos, interviene en nosotros todos los días, buscando en nosotros poder llamar la atención, poder oírlo, ¿verdad? Qué rico es poder oír la voz de Dios. Qué rico es poder escuchar que el Señor te llama. Qué rico es poder decirse que escuches la voz de Dios y que produzca en ti un deseo profundo de buscarle, un deseo profundo de orar con Él, de platicar con Él, un deseo profundo de cambiar la vida, de acercarte a Dios, de entregar tu alma, entregársela a Él y decir: Señor, te entrego mi alma, te entrego el alma de mi familia, me entrego a ti, Señor Jesús. Decirle: Señor, es el único Salvador, Él es el único intercesor, Él es el único mediador, Él es el único que me lleva al Padre, es el único que puede rescatar mi alma de la perdición eterna. Dejar que nuestro Dios, que nuestro bendito Salvador haga su obra en cada uno de nosotros es maravilloso. Es maravilloso poder experimentarlo. Y por eso es importante, hermano, que entendamos que para este tiempo mucha gente, muchos, quisiéramos decir pocos, pero van a ser muchos, los que escucharán tendrán un espíritu diferente, nacen con un espíritu diferente, con un espíritu diferente. Uno que no se preocupa por buscar a Dios. Ese mismo espíritu, hermano, ese mismo espíritu hace que el hombre no deje de congregarse ante el Señor. Muchos Dios los pondrá, hermano, dentro de los propósitos divinos. La congregación, hermano, el congregarse viene de la palabra congregación. Viene de la palabra congregación. Y esa palabra, hermano, sino que esta palabra, queridos hermanos, viene de la palabra estar reunidos, estar juntos. Qué importante es buscar una iglesia donde puedas congregarte, donde puedas recibir, donde seas depositada tu alma. Porque la congregación, hermano, déjeme decirle que la congregación queridos hermanos, es un lugar donde Dios deposita prácticamente, hermanos, es un depósito aquí en la tierra. Es un depósito. Eso lo que es el congregarnos es eso. El lugar donde congregarnos es un depósito en la tierra. Es importante entenderlo, que la congregación, vuelvo a repetirle, hermano, que la congregación
es un depósito temporal aquí en la tierra, donde Dios pone a los salvos, a los que van siendo salvos de este mundo. A los que Dios va rescatando, los va poniendo en un depósito llamado congregación, llamada iglesia, llamado lugar de reunión. Es un depósito, es un depósito. Es importante entender que es un depósito temporal aquí en la tierra, mientras el reino de Dios es otro depósito donde Dios pondrá a los benditos de Dios, a los que ya alcanzaron a ser benditos. Porque la Escritura dice que son los pobres. La palabra pobre, queridos hermanos, eso viene de una palabra de los que están necesitados, los que nacen. Por eso dice que ya los que ya nacen con una búsqueda hacia el Señor. Por eso dice, hermano, dice que los pobres, porque ellos heredarán, dice que ellos heredarán el reino de los cielos. Oh, qué bonito, hermano, es entender que los injustos, dice, no heredarán los reinos de los cielos. 1 Corintios 6, versículo 9 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán los reinos de los cielos? No el rey, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Pero dice, esto éramos antes. Ni los ávaros, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero dice algo interesante, hermano, que estos, como herencia, dice que los pobres de espíritu, los pobres, hermanos, los necesitados de Dios, ellos dice que pues a ellos les van a heredar la tierra. Ellos son los que realmente van a poseer el reino de Dios. Mi Señor lo dijo claramente, ¿verdad? Claramente dijo que, hermano, que de ellos es el reino de los cielos de Dios. La palabra pobre, queridos hermanos, dice en el libro de Lucas 6, versículo 20, dice, y alzando los ojos decía a sus discípulos, decía, bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Esta palabra pobre, queridos hermanos, viene de una palabra que significa los que tienen necesidad espiritual, los que realmente tienen una necesidad en Cristo Jesús. Estos queridos hermanos, los pobres, acuérdense que hay gente que es rica y pobre. Los pobres son aquellos que de su corazón nace el deseo de buscar a su Señor y Salvador Jesús. Por eso vamos a ver mucha gente que entra y sale, o gente que no quiere entrar a una congregación. Gente que, queridos hermanos, que como dice su palabra en Hebreos 10, versículo 23, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de vuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y consideremos unos a otros para estimularnos en el amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortaos tanto que veáis que aquel día dice, se acerca. No dejar de estimularnos, hermanos, no dejes de congregarte. No dejes de buscar un lugar donde te alimenten con la palabra, donde te estimulen a buscar cada día más al Señor.
donde tu vida realmente empiece un proceso de cambio y entender que Cristo está pronto a venir por su iglesia. Entender, queridos hermanos, que nuestro Señor viene pronto a sacar cuentas con el hombre. Y que sobre todo, queridos hermanos, Dios está saciando la vida de aquellos que realmente lo buscan. Lo estás dando a entender la satisfacción de que, porque la saciar viene de la palabra satisfacción. Y satisfacción, queridos hermanos, es un decir, he hecho lo correcto, estoy haciendo lo correcto. El recibir a Jesucristo como tu Salvador, queridos hermanos, es una decisión correcta. El tener al Espíritu Santo en tu vida es una decisión correcta. El que Dios te llame y que pueda responder a ese llamado es una decisión correcta. Desafortunadamente vivimos en un tiempo donde todo es desprecio. La gente se ríe. Es demasiado vergonzoso ver a gente adulta que su pensamiento no es correcto. No es correcto porque en lo más mínimo desean profundamente buscar a Dios. Aunque la misma Escritura nos enseña, queridos hermanos, de que esto tiene un porqué. Unos nacen con un espíritu diferente al espíritu de Cristo. Por eso la Escritura dice, hermano, la Escritura dice examinaos, ¿no? Examinaos. Si tenéis el espíritu de Cristo o no. Porque de lo contrario dice en 2 Corintios 13, versículo 5, dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo esté en vosotros, a menos que estéis reprobados. A menos que ustedes dicen, prueben la fe, examinen su fe, examínense a vosotros mismos, dice, si realmente encuentran a Cristo en sus vidas. Examínense, dice que si esa fe les realmente es Cristo, está enfocada hacia Cristo. Eso es lo que dice ahí. Si realmente esa fe está enfocada en Cristo, si realmente esa fe te lleva a Cristo, si realmente esa fe te convierte en un profundo adorador, en un profundo querido hombre que ama con todo su corazón a nuestro Señor Jesucristo, que busca la salvación, que busca la delicia en Él. Dice, examinaos a vosotros mismos si estás en la verdadera fe. Mucha gente miren, la gente que ha dejado de congregarse, que Dios lo puso en un depósito. Hermano, mucha gente está perdiendo la fe. Piensan que la congregación, hermano, o congregarse es algo tan ligero, es algo tan barato, es algo tan que no tiene de gran importancia. El reunirse, vuelvo a repetir, de que la congregación es un depósito en la tierra, un depósito temporal aquí en la tierra, pero que son aquellos, queridos hermanos, aquellos que entienden la importancia de congregarse, de entregar su vida hacia el Señor, de realmente respetarlo. Son aquellos que bienaventurados, dice el Señor, que son los pobres, de aquellos que de su corazón nace profundamente el deseo de buscar su salvación, el deseo realmente de buscar, hermano, al Salvador. La salvación hoy tiene que ver mucho, hermano, con buscar, hermano, mucho con buscar la barca como en los días de Noé, como en los días de Noé. La barca, hermano, era
era la salvación. Era la salvación. Esa barca, hoy en día, significa Cristo. Cristo es la barca. Es la barca de nuestra salvación. De nuestra salvación. ¿Por qué? Porque en Él entramos. En Él entramos. Entramos a su vida, entramos a su reino. Hoy la barca es el reino. Es el reino, poder entrar al reino de Dios. Y someternos, queridos hermanos, a la voluntad divina. Pero hay gente que, hermano, que dice la Escritura que fueron apartados para no congregarse. Hace poco creo que, ¿dónde fue que me encontré a una persona que me dijo que ya había regresado, pero al mundo? Bueno, sí, aquí en Palizada. Yo cuando los conocí iban al camino de Dios, hermano. Y ahora que los visité, me dicen, no, nosotros estamos en el catolicismo. Nadie nos va a quitar nuestra mentalidad. Regresaron otra vez al catolicismo. Yo creo, hermano, que el que se salió del evangelio, en lo personal, yo creo que nunca entró a la barca. Entró a una iglesia, pero no a la barca, no a la salvación en Cristo Jesús. No entraron. Nunca entraron, porque la Escritura dijo, mi Señor Jesús, que el que permanece en mí. O sea, que dice que los hijos permanecen para siempre. Los que son hijos permanecen para siempre. No se salen, hermano. Podrán tener muchos errores, muchas fallas, pero no se salen de Dios. Por eso, no te salgas donde Dios puso tu vida, donde Dios te depositó. No te salgas de donde Dios, o sea, estamos hablando que no te salgas de las cosas de Dios. En veces hay circunstancias en las cuales alguien se sale de una iglesia y vamos a decir, bueno, aunque no debiéramos, ¿verdad? Pero sucede y bueno, vale. Pero al final no dejen de buscar a Dios, no dejen también de entregarse. Nada más que hay quienes salen de una iglesia, hermano, con una característica, que salen buscando una iglesia, creen que es mejor, pero dicen que es mejor, pero ya no celebran la Santa Cena, celebran todos los días festivos, solo por esa cuestión dicen que es mejor, que por allá conviven mucho. Si tú buscaste una iglesia, saliste a una iglesia, hermano, y en lugar de ir de mejorando la doctrina, te vas buscando una donde te complazca. Para mí, esa gente estuvo un tiempo porque realmente deseaba estar ahí, buscando ese tipo de iglesia. Qué triste que hoy le están dando la espalda a la doctrina. Es muy triste, hermano. No la defienden. Y por eso una sana doctrina no te lleva al libertinaje, no te lleva a tomar decisiones personales, no lleva, queridos hermanos, a el hombre a anexar nada a la bendita y preciosa palabra, porque la palabra por sí solo, queridos hermanos, se defiende sola. La palabra por sí sola, queridos hermanos, tiene poder, así como está. No hay que agregarle nada, porque Dios tiene poder para cambiar al hombre. Dios tiene poder para restaurar al hombre. Dios tiene poder para santificar al hombre. Dios tiene poder para limpiar al hombre. Y no necesita nada externo o nada del hombre, hermano, para poder hacerlo. Por eso en 1 Corintios 2 nos enseña, hermano, que el Espíritu dice que acomoda lo espiritual a lo espiritual. Lo que representa que la palabra de Dios, hermano, siempre va a ministrar
un alma en lo que no se ve. Y no va a embellecer un cuerpo, no va a embellecer, queridos hermanos, un cuerpo de carne y sangre, de tal manera que lo vea, lo haga bonito, hermoso, atractivo, lo haga de una manera, hermano, lo adorne, porque en realidad no es el objetivo de Dios hacerlo, sino el objetivo de Dios, queridos hermanos, es salvar el alma. El alma no es el cuerpo, no es este cuerpo, ese no es. El alma tiene una característica que no se ve y esa es parte del espiritual. De hecho, la palabra alma significa corazón, significa intelecto, significa recuerdo, significa inteligencia, significa sabiduría. Pero la Escritura dice, hermano, que hay gente que fueron apartados desde el vientre de su madre. Salmo 58, versículo 1, dice al músico principal sobre no destruyas, Mictam de David. Oh congregación, que pronuncias en verdad justicia, juzga rectamente, hijos de los hombres. Antes en el corazón maquiláis iniquidades, hacéis pesar la violencia de vuestras manos en la tierra. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron. Veneno tienen como veneno de serpiente, son como aspi sordo que cierra su oído, que no oye la voz de los que encantan, por más hábil que el encantador sea. Acordémonos que Dios destruyó un mundo de los impíos, hermano. Un mundo de los impíos fueron destruidos en los días de Noé. Estos impíos, como en los días de hoy, dice, y 2 de Pedro 2:5 dice, Dios no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé pregonero de justicia con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolos a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Todos ellos dice que fueron reservados para el castigo del gran juicio. El Señor sabe librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Es interesante, queridos hermanos, porque acá dice algo que el impío se apartó, fueron apartados desde el vientre de su madre. Ellos no escuchan, queridos hermanos, dice que no escuchaban al más hábil encantador. Ellos no escuchaban, ni a Cristo mismo escuchan, hermano. De tal manera que dice que en este tiempo, queridos hermanos, como estamos en los días de Noé, queridos hermanos, yo diría el 99% de la población se descarriaron hablando mentiras. Desde que nacieron, en el momento que nacieron, ya hablaban mentiras. Ya se oponían a las cosas de Dios. Desde que nacieron, ya se oponían a las cosas de Dios. Por eso mucha gente dice, y están engañados, muchos apóstoles que dicen de sana doctrina, tienen una doctrina arriana, donde para ellos todos los niños son salvos. Desde que nacen son salvos, que son unos inocentes niños, que son realmente no tienen pecado. Pero la Escritura no dice eso. Porque acá dice que desde que el momento que nacieron, o desde que estaban en el vientre de su madre, ya eran hombres malvados. Estos no recibieron nunca la salvación, porque ya fueron hechos, queridos hermanos, para que no alcanzaran salvación. Se apartaron los impíos, se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron. Cuando nacen, su boca, dice su boca ya, cuando hablan, dice que tienen veneno de serpiente. Y no solamente tiene esa característica, sino que dice que
cierra su oído para no oír la verdad. Cierra su oído. Espero en Dios que usted no cierre los oídos, porque una característica, hermanos, una característica del impío es que cierra sus oídos y habla siempre en contra de Dios. Siempre habla en contra de Dios. Este es un impío. Ya nació para eso. Ya nació para ser destruido. Hay un cuento por ahí, hay una historia por ahí en internet que dicen que sobre Hitler, que un soldado narraba y decía que, pues ya se sabe que los alemanes o los nazis, queridos hermanos, reclutaban niños para ir a la guerra. Eso es algo verídico. Pero cuando ellos dice que ese soldado estaba en la guerra, dice que vio a un niño con arma y le perdonó la vida. Le dio pena a ese niño y no lo mató. Al final dice la historia que si él hubiera sabido que ese niño era Hitler, que iba a matar millones de judíos, lo hubiera matado. Hay niños que son el mismísimo diablo, hermano. Porque hay jovencitos que se dedican a la violencia, porque hay jovencitos desde muy pequeños ya odian a su padre, a su madre, porque desde muy pequeños ya están descarriados hacia la maldad, hacia los vicios. ¿Por qué razón? Hacia la brujería, hacia la hechicería los atrae mucho eso. ¿Por qué razón? Porque pudiera ser, queridos hermanos, que ellos ya están apartados para la condenación eterna. Porque Dios va a destruir toda una generación de gente que va a caminar en contra de Dios, que va a oponerse siempre a Dios, que va a hacerles una piedrita en el zapato en el caminar de aquellos, queridos hermanos, que llevan el Evangelio. Pero una característica de un hombre impío es que cierra sus oídos y habla siempre en contra de Dios. Nada de lo que está escrito, nada de lo que Dios escribe, nada de lo que Dios escribió, le parece bien. Siempre la está contradiciendo. Al impío, hermano, le gusta cambiar lo que la voluntad de Dios. Le gusta cambiarla. Dios dice nada con idolatría. Ellos meten idolatría. Y como el cristiano que está en tinieblas, por eso mucho cristiano, cuando hablamos un poquito, hermanos, sobre cuál es la condenación, lo que dice en Juan 3, versículo 19, ¿cuál es la condenación? La condenación que hizo mi Señor, hermano, tanto a los ángeles caídos, tanto a toda esa generación, es que dice que los condenó con tinieblas. Prácticamente les quitó la luz, les quitó el entendimiento. Por eso dice que como animales irracionales se pierden. O sea que van a leer, van a ser muy estudiosos, muy famosos, pero ya no tienen el espíritu de sabiduría. Tienen un espíritu de confusión, un espíritu de estupor, que tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen. No se les puede, no pueden entender realmente lo que está pasando y lo que va a pasar. De tal manera que el impío cambia la voluntad de Dios, cambia, queridos hermanos, cambia las decisiones de Dios de acuerdo, queridos hermanos, a la Biblia.
Si Dios dice nada de días festivos, ellos dicen que sí. Nada de Navidad, porque son fiestas paganas como Día de los Muertos, Día de Navidad. No pongan arbolito, porque arbolito tiene que ver con la diosa Cera, y arriba le ponen o la estrella del dios Renfán o el dios Moloch. Los esferas representan los frutos, hermano. Los foquitos representan huestes de maldad, demonios. El niño representa el intercambio que hacían Israel. Moloch entregaba a los niños a cambio de bendiciones, a cambio de prosperidad. Por eso va a encontrar usted abajo de un árbol de Navidad, va usted a encontrar regalos y va a encontrar un niño. Ese niño representaban a todos aquellos que los padres entregaban, metían, queridos hermanos, en un horno hirviendo, metían, queridos hermanos, a los niños, y el grito, todavía eso es algo asqueroso, pero que hoy todavía existe en Estados Unidos, en el Bohemian Grove, hermano, todavía existe ese tipo de culto a Moloch. Por eso hay mucha desaparición de niños, mucho satanismo, mucho, hermano, la masonería, ese tipo de sacrificios, el dios Moloch, porque es el dios de la prosperidad, es el dios de la fortaleza. Le ofrecen a los niños, les sacrifican gente, queridos hermanos, para que les vaya bien en su negocio, para que sean gente rica siempre. Lo mismo dice Israel, para que lloviera, para que sus frutos dieran, árboles dieran frutos, para que todo lo que hicieran realmente prosperara, sus ganados, todo lo que hicieran realmente les vaya bien. Y sacrifica a este dios demoníaco, queridos hermanos, les ofrecían a sus propios hijos a cambio de que a ellos no les falte nada. Todavía existe esa costumbre, pero también dentro del paganismo metieron ese tipo de simbolismo, dentro de la iglesia de Cristo metieron ese simbolismo y lo representan, pero a ellos, esta gente dice que le vale, dice que el impío dice mentiras. El impío no está de acuerdo con lo que Dios escribió, el impío no está de acuerdo, por eso lo cambian. El impío no está de acuerdo, no le parece las decisiones de Dios. Por eso hay mucho predicador impío, mucho puro impío, que ellos van a cambiar, creen tener más la razón que Dios, hermano. Si yo dice no, ellos dicen sí. Es tremendo lo que los impíos cambiaban, hermano. Por eso era una guerra, porque en los días de Noé, en los días de Sodoma y Gomorra, la lucha era con los pastores, con los apóstoles, hermano, que realmente eran los que estaban enseñando a esa gente a dar idolatría a Dios, que realmente estaban enseñando a esa generación, queridos hermanos, a corromper las escrituras. Y las hacían, hermano, que no se congregaran. Les hacían, hermano, que no entraran a la barca para su propia salvación. Vuelvo a repetirte, la barca, queridos hermanos, o la congregación es la barca donde es un depósito temporal aquí en la tierra. Pero que hay una característica de ese impío, hermano, que le gusta taparse los oídos, no escuchar al Espíritu Santo. El taparse, queridos hermanos, el taparse los oídos es no escuchar al Espíritu Santo. Y eso también pasó, queridos hermanos, en los días que Aarón edificó el becerro de oro. Les pidió los zarcillos de las orejas. Y cuando usted ve la palabra zarcillo, hermano, significa oro, significa unción, aceite,
Entonces, que prácticamente, ¿qué es lo que les quitó a Aarón? Que dejaran de escuchar, que tuvieran la unción de escuchar al bendito y precioso Espíritu Santo. Dejaron de escuchar al Espíritu Santo. Ya no había intervención divina porque habían quitado el Espíritu Santo. Por eso ruega a los pobres, dice que tienen necesidad. Son los que tienen necesidad del Padre, son los que tienen necesidad del Hijo de Dios, son los que tienen necesidad del Espíritu Santo. Los que tienen necesidad del Padre son aquellos que tienen necesidad de entrar al reino de Dios. Los que tienen necesidad del Cristo son aquellos que tienen necesidad de ser salvos. Los que tienen necesidad del Espíritu Santo son aquellos que tienen necesidad, queridos hermanos, de oír la verdad. Que se les enseñe la verdad. Los pobres son esos. Los pobres son aquellos que tienen necesidad. Tienen necesidad del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Pero dice que el impío, hermano, el impío no tiene necesidad. No tiene necesidad. Y eso es interesante porque dice, hermano, que aquí lo del Padre, déjeme apuntar aquí, hermano, dice que estos son necesidad del reino, necesidad de salvación, necesidad, y del Espíritu Santo, necesidad de conocer la verdad. Esa es el impío, hermano, el impío, el hombre impío, esto no le interesa a él. Esto no le interesa. Mucha gente está así dentro de una iglesia. No le interesa el reino, no le interesa su salvación, no le interesa conocer la verdad. Así se manifiesta un impío. No escuchan, no desean escuchar. Por eso no provoca deseo, porque su corazón está cerrado. Porque nada de lo que Dios escribió les parece bien. No están de acuerdo con lo que Dios escribió. El impío le gustaría cambiarlo todo y ponerlo todo a su favor. El impío es aquel hermano que está de acuerdo con que se viva de esta manera. Son mandones, ellos saben más que Dios. Ellos no les interesa la Biblia porque ellos pueden expresarse de Dios como que si supieran de Dios, hermano. Increíble la forma de comportarse. Ese es un impío. Pero dice la Escritura, hermano, que Dios dejó de advertencia que aquellos que han aprendido a taparse los oídos y solamente hablar venenos con su boca. Mientras que los que Dios está llamando, queridos hermanos, estos hombres son diferentes. La salvación es diferente. Provoca hambre, provoca necesidad. La necesidad de entrar al reino, necesidad de mantenerse en la salvación, hace necesidad, queridos hermanos, de conocer la verdad. Pero si el impío dice que desde el vientre de su madre aprendió a taparse los oídos, desde el vientre, escúchelo bien, y abrir la boca desde el vientre, ya hablaba en oposición de Dios. Los que son desde el vientre de su madre, los hijos de Dios, los que son vientre de su madre, en Lucas versículo 31 dice: en aquellos días levantándose María fue deprisa a la montaña, a la ciudad de Judá, y entró en la casa de Zacarías y saludó a Elisabet. Y aconteció que cuando oyó Elisabet la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elisabet fue llena del Espíritu Santo.
y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, porque se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí. Porque tan pronto como llegó la voz de la salutación, un saludo, a mis oídos, la criatura saltó de alegría. Oh, vean, hermano, desde antes que naciera, ese niño ya escuchaba la voz del Espíritu Santo. ¿Cómo sabes que realmente eres de Dios y no eres un impío? Que escuchas la voz que te llama, que te dije: no dejas de congregarte, no te salgas de donde Dios puso tu vida. ¿Por qué razón? Porque ahí, queridos hermanos, esperarás al Señor. Claro, ya dijimos que pueden haber muchísimas circunstancias en las cuales se salgan, y es válido, pero volvamos a lo mismo, hermano. Busque un lugar para mejorar, no para empeorar. No vayan a decir luego que verán que por decir nosotros celebrábamos las santas cenas con vino porque es lo correcto y el pan. Y ellos, hermanos, y hay la gente que ya ahora celebra la Santa Cena con jugo de uva. Antes no adornaba, solamente era para predicar la palabra. Ahorita está bien adornado en la iglesia. Todo son humos, todos son luces. Dios no mandó nada de eso. Pero dice que tan pronto hace que cuando alguien realmente es nacido de Dios, realmente tiene a Dios en su vida, dice que escucha la voz de Dios y salta, dice que salta de emoción. Por eso dice que desde el vientre, dice que la alegría dice en su vientre. La palabra vientre, queridos hermanos, viene de una palabra que significa koilos, que significa vacío, pero también viene de otra palabra, que la palabra matriz, fueron apartados desde la matriz. Acá dice vientre, en hebreo dice matriz, pero en griego dice vientre, que significa lo mismo, pero dice que tanto el impío fue apartado desde la matriz, y el queridos hermanos, del justo fue apartado desde el vientre, lo que representa también significa abdomen, pero viene de una palabra que significa corazón. Corazón. El vientre entonces representa el corazón. Pero acá dice algo, que unos tienen el corazón vacío y otros tienen el corazón, hermano, dice, lleno de agua. Uno tiene un corazón vacío, el impío tiene su corazón vacío, y el justo o el santo o el salvo tiene su corazón, hermanos, lleno de agua. ¿Por qué razón? Porque uno dice que el corazón, es interesante entenderlo, dice, hermano, que el corazón del impío, el corazón del impío está lleno de deseos físicos. Dice que el corazón del impío está lleno de deseos físicos. De hecho, eso significa vientre, matriz, deseos físicos, deseo de satisfacción personal. Dice también, hermano, que significa sentimientos de corazón, significa también, viene de otras palabras, mientras el justo, escúchelo bien, hermano, mientras el justo está lleno, viene de una palabra que significa correrán ríos de agua viva en su interior. Está lleno del río de aguas vivas en su corazón. Eso significa, viene de la palabra koilos, que significa, queridos hermanos, correrán en su interior ríos de agua viva.
correrán en su interior ríos de agua viva. Desde antes de que nazca un hijo de Dios, desde el vientre de su madre, el vientre de su madre es desde su corazón, porque de ahí nacen todas las cosas, de ahí manan todas las cosas. Dice que de su corazón corren ríos de agua viva. Mientras con el corazón del impío corren, hermano, deseos físicos, deseos terrenales, deseos de satisfacción personal. Eso es personal. Eso es lo que significa, queridos hermanos, vientre. Uno nace con deseos personales, con metas personales, y otros nacen con metas en el Cristo Jesús. Otros nacen que su deseo es su salvación, su deseo es conocer la verdad, conoceros es entrar en el bendito reino de Dios. Pero eso es Dios ya lo tiene puesto así, hermano. También significa, una de las cosas que también significa, a un individuo dice que tiene fe en sí mismo. ¿Qué significa? ¿Qué significa la palabra también matriz? Matriz significa un creyente un creyente que tiene fe en sí mismo. Confía en su sabiduría, confía en su fuerza, confía en su dinero, confía en lo que tiene. Para ellos esa es su fe. Tiene mucha confianza en sí mismo. El salvo o el justo tiene su fe en Cristo Jesús. Pero el impío, queridos hermanos, el impío tiene confianza en sí mismo. El impío, queridos hermanos, su fe es el mismo. La fe del impío es el mismo. Son sus fuerzas. Esa es la fe del impío. Dios ya no toma en cuenta, pero hermano, déjame decirle que Dios ya no toma en cuenta la ignorancia. A nadie lo va a tomar por justo si no es justo. A nadie va a tomar Dios por inocente si no es inocente. A nadie Dios va a tomar por santo si no es santo. A Dios, hermano, dice que ya el hombre no es ignorante. Nadie puede decir Dios no me dijo, Dios no me habló, nadie me habló. Porque Dios está advirtiendo a los hombres, queridos hermanos, de su mal caminar, de su hipocresía, de fingir muy interesados en el Señor. Por eso la Escritura dice, hermanos, que estos hombres, estos impíos, no solo el impío dice que fingirá realmente que le importan las cosas de Dios. Dios ya no toma en cuenta. Dice, hermano, que Jeremías 23, versículo 15 dice, por lo tanto, se ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas, he aquí yo les hago comer ajenjos y les haré beber agua de hiel. Porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. De los profetas de Israel salió la hipocresía sobre toda la tierra. Y así dijeron, dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuches palabras de los profetas, profetizan. No escuches. Mira, hermano, con ellos no se taparon los oídos. Con ellos no se taparon los oídos. Se tapaban los oídos con el Señor. A estos profetas, a estos falsos profetas, a ellos no les taparon sus oídos, sino la abrieron. Es una gran molestia que si no dejes congregarte, no te salgas del depósito que Dios determinó para ti.
Ellos se taparon los oídos, queridos hermanos, no la abrieron. Por causa, dice, por falsos profetas, que alimentaban con vanas esperanzas, dice, y hablaban visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Le dicen a la gente, tienen paz, y que cualquiera que ande en la obstinación de su corazón, dice, no vendrá mal sobre vosotros. Miren lo que le dicen, van a tener paz, les va a ir bien. Le dice, no vendrá mal sobre vosotros. Mira, hermano, a veces dicen que somos unos exagerados. No, a veces, siempre lo dicen, que somos unos exagerados, que somos unos alarmistas, que solamente hablamos de lo peligroso, que no hablamos nada bueno. Ay, ¿y cuál es lo bueno, hermano? ¿Cuál es lo bueno? Si lo bueno es Cristo. Si agarramos las escrituras literalmente, nos vamos a encontrar de ese. Apártate de ahí, no mires para allá, no corras para allá. Se acerca el día. Sigan caminando. No se detengan. Por eso usted va a ver que en el tiempo final, en 2 Timoteo 3, versículo 1, dice que habrá tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Ahí está, mire, aquí está, amadores de los deleites más que de Dios. Ese es el mundo de los impíos. Esta es la característica del mundo de los impíos. Aborrecen lo bueno de Dios. Uno les está hablando, hermano, y ellos aborreciendo esto, despreciando esto. Es hipocresía. Es hipocresía. Nacieron para no oír. Nacieron para contradecir todo lo que es de Dios. Por eso la misma escritura dice en Hechos, duro de cerviz, incircuncisos y tardos para oír. Resistí al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Si el papá es así, hermano, por eso hay mucho peligro. Si el papá es así, también lo van a hacer los hijos. Si la mamá es así, también lo van a hacer las hijas o los hijos. Lo van a hacer igual. Prefieren el dinero, prefieren otras cosas que realmente introducir a los hijos a las cosas de Dios. Espiritualmente se llama Moloch. Moloch es distracción. Que los hijos, que los padres no les importe la vida espiritual de los hijos. Que no les importe la salvación de los hijos. Que no les importe el reino de Dios, que no les importe conocer la verdad. Nunca les hablan de la palabra. Ese es el impío, que no le gusta nada de lo que Dios habla, que ellos piensan que tienen la razón más que Dios. Resisten al Espíritu Santo, por más que los quiere convencer. No va. Mucha gente va a olvidar, hermano, que congregarse, hermano, es salvación. Se le va a olvidar eso. Porque la congregación es un depósito. Hay mucha gente, hermano, que va a renunciar. Por eso el impío iba atrás de sus sueños. El impío va buscando, queridos hermanos, su propio estilo de vida. Ahí mismo, queridos, en Jeremías dice que aquí me voy a adelantar un poquito, profetizan engaños, les hablan engaño. Aquí dice Jehová, yo estoy en contra de los que profetizan en sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras, con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandó ningún provecho hicieron a este pueblo mío. Ningún provecho, hermano, de la que la gente hace. ¿Qué provecho le va a traer, hermano, a los hombres que dejan de congregarse? ¿Qué provecho les va a traer la gente, hermano, que no quiere
no quieren entenderlo, hermano, que no quieren oírlo. Qué tremendo, porque dice, hermano, que ellos, usted ve un poquito, dice que ellos ahí atrásito, en el versículo ay, Dios mío, no lo puedo mirar, aquí está. Dice en el versículo 28, el profeta que tuviera un sueño y cuente el sueño, y aquel que quiere fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera, cuente mi palabra verdadera. Luego dice, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? Quiere decir que mezclaron cizaña, mezclaron humanidad, la mezclaron con la palabra. Siempre hablaremos de que los hoy que están destruyendo realmente a un pueblo son aquellos que le endulzan a la gente, le endulzan los oídos y les dicen que les va a ir bien sin que realmente busquen a Dios. Es imposible, hermano. Es imposible que Dios te bendiga si realmente tú no buscas a Dios. Mezclaron, dice que mezclaron trigo con la cizaña, mezclaron trigo con hojarasca, con lo todo que es vano. O sea, que hicieron creer a un pueblo que no escucha la verdad, que se tape los oídos. De tal manera que se olvidaron, en pocas palabras, dejaron de congregarse y se fueron tras Baal, tras su maestro, porque Baal significa maestro. Ellos son su propio maestro, ellos son sus propias decisiones. El impío así actúa, un hombre impío. Dios prometió destruir a todo impío. Son dueños de sí mismos, porque la palabra significa dueño de sí mismo. Son dueños de su tiempo. A ellos nadie les da órdenes, a ellos nadie los manda. Y también dentro de una iglesia, ellos imponen, hermano, todo lo que quieran ellos, con tal de agradar a la gente. Es hipocresía. Es hipocresía. Cosa que no están escritos, ellos los metieron. A ellos no les importa eso. Es hipocresía. Queridos hermanos, si tú sientes que Dios te habla hoy, el Espíritu de Dios te habla y dice, congrégate, busca mi palabra, busca mi presencia, entrega tu alma al Salvador, solo Jesucristo salva. Entonces, el lugar más seguro donde el hombre puede estar es en la barca, dentro de Jesús, dentro de Jesús. No voy a pensar, queridos hermanos, que hay otra manera de salvarse. No hay ninguna otra manera de salvarse. No hay ninguna otra. ¿Piensas que no va a venir mal? ¿Que no va a venir alguna calamidad, alguna situación fuerte? Pues piensa mal. Piensa mal, porque Dios, nuestro Dios, pronto va a derramar sus juicios sobre esta tierra, sobre todo aquel que lo rechazó, todo aquel que se siente dueño de sí mismo, dueño de su tiempo, dueño de su trabajo, dueño de todo, hermano. Eso significa Baal. Pero que nuestro Dios, queridos hermanos, realmente dice que el justo, o el que es hijo de Dios, desde su vientre, desde su corazón, escucha la voz de Dios. Y si tú escuchas hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón como lo endurecieron los padres aquellos en el desierto. Entonces, desde el vientre de tu corazón, ¿escuchas o no si Dios te está llamando? Desde el vientre de tu corazón, que salga un profundo deseo del río de agua viva que corran en tu vida. El deseo profundo, queridos hermanos, de buscar a Dios, el deseo profundo de correr a Él, de entregar tu alma al fiel Creador, de entregar tu vida al Espíritu de Dios, de entregar tu vida al Padre. Porque el hombre impío, su deseo es correr a la satisfacción personal, es correr al dinero, es correr al mundo, es correr a los deseos físicos. Así se manifiesta un impío y se hace diferencia entre el que es el salvo del Señor. Corre a Cristo, hermano, a llenarte de los ríos de agua viva. Corre a Cristo,
No corras a los deseos, no corras porque Dios prometió destruir a esa generación que así actúa. Los que no tienen tiempo para el Señor, los que no tienen tiempo para cambiar su vida, no saben que la vida va a cambiar profundamente. Tal no habrá nada conocido del otro lado que se compare a la tierra. Ni en el infierno, ni, queridos hermanos, ni en el reino de Dios. No vaya a pensar que en el reino de las tinieblas, en el infierno, hay agua, hay coca, hay refrescos, hay de todo. Hay dinero, hay satisfacción. No, queridos hermanos, ahí no hay nada. Mire, ni agua para dar. No existe nada de eso. Ven a Cristo, el Señor te espera. Que Dios bendiga tu vida, te guíe a toda verdad. Si tú eres un justo y escuchas hoy la voz de Dios, no dejes de congregarte. Si tú eres un justo y escuchas la voz de Dios, no dejes, queridos hermanos, de buscar su presencia. Porque esa es la característica de un justo. El impío dice, no tengo tiempo para él. Que Dios te guarde y Dios te bendiga, donde quieran que estés, queridos hermanos. Hoy tenemos culto, tanto en Cerrito Canacín, allá en Mérida, Yucatán, a partir de las 6 de la tarde, queridos hermanos. Visítenos, juntos daremos la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial. No deje de congregarse. Y queridos hermanos, y aquí en Palizada, Campeche, a partir de las 5 de la tarde, les esperamos en Dios que no llueva, porque ha estado lloviendo todos los días. Pero hacemos atentamente la invitación aquí en Palizada. Y allá en Cerrito, hermano, visítenos. Démosle la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial. Si yo escuchas la voz de Dios, ponte en el lugar donde Dios te puso. Que Dios te bendiga y muchas gracias por su tiempo. Ayúdenos a compartir y mañana, con la ayuda de nuestro Dios, estaremos, queridos hermanos, en punto de nuevo de las 7 de la mañana. Muchas gracias y bendiciones a todos. Así que vamos, corre a Cristo. No corras al mundo, no corras a la tesación, porque ese es el mundo de los impíos. Bendiciones a Dios.